Guiado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, en este capítulo 8 de la carta que escribe a los romanos, nos ha estado ilustrando acerca de cómo es de imperiosamente importante que nosotros tengamos la relación íntima con el Espíritu Santo, que es Dios, como Dios que es. Estamos acá porque en Juan capítulo 14 el Señor le dice a los discípulos que les iba a enviar el Espíritu de verdad, el Consolador, el Espíritu Santo. Y es que, en verdad, sin el Espíritu Santo nosotros no podríamos tener ninguna revelación ni iluminación sobre la palabra. Estaríamos completamente ajenos a las verdades que en ella se consagran en la palabra de Dios, para que los hijos de Dios podamos entender y asimilar e incorporar en nuestro espíritu el conocimiento que emana desde el trono de Dios. Entonces, es tremendamente urgente que tú y yo seamos personas conscientes de la relación que debemos tener con el Espíritu Santo como Dios, porque desde hace 2000 años, Él, en Hechos capítulo 2, desciende sobre la iglesia y ha permanecido generación tras generación para poder guiar a la manada pequeña a la cual el Padre le place darle el reino en cada generación, para que no solamente seamos salvos, que es el punto inicial, sino que avancemos hasta crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, ya que el Espíritu Santo es el que forma el carácter del Señor Jesús en nosotros. Leamos los versículos que tuvimos la oportunidad de apreciar la vez anterior. En el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, tremenda ventaja la que tú y yo poseemos ahora, al saber que el Espíritu Santo es intercesor en favor nuestro, porque recuerda que a veces las circunstancias que nos rodean, debido a la debilidad del cuerpo en el cual habitamos, se vuelven abrumadoras. Y entonces hay momentos en los que usted y yo no sabemos pedir como conviene. Pero el Espíritu Santo entonces, que conoce la voluntad de Dios el Padre, intercede por los santos. Mira qué tremendo esto. Es completamente incluyente para todos los nacidos de nuevo. El Espíritu Santo intercede por aquellos que son hijos de Dios. ¿Cuándo? En todo momento, principalmente cuando no sabemos pedir como conviene. Entonces el Espíritu,
que conoce la voluntad del Padre, intercede conforme a esa voluntad del Padre por cada uno de los hijos de Dios que aún está en este cuerpo débil, en este cuerpo de humillación, en este cuerpo mortal, en este cuerpo limitado. ¿Para qué? Para que seamos enrutados conforme a la voluntad y al propósito de Dios del cual hemos venido hablando. Vamos a entrar en ese versículo 28 que la gran mayoría de creyentes en el planeta se sabe de memoria. Te lo leo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Indudablemente, lo sabemos de memoria, lo recitamos, y la gran mayoría de los creyentes hacemos uso de él cuando en situaciones confusas, difíciles, de vicisitud, nos rodean. Entonces nos consolamos, y está bien hecho, con este versículo. Sin embargo, el versículo quiere darnos algo más que consolación. El Espíritu Santo, cuando lo escribe, porque recuerden que la Escritura es inspirada por él, realmente lo que quiere es armarnos de un conocimiento tremendo que no solamente nos va a ayudar en ese momento exacto de la temporalidad en la que estamos sufriendo, o en la que estamos limitados, o en la que nos sentimos débiles, o en la que las circunstancias nos apabullan, sino que nos enruta hacia la eternidad. Por eso permítame recordarle que este capítulo 8 no solamente tiene el versículo 28. Cuando el apóstol Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, también está trabajando sobre la base de que hemos leído, o por lo menos hemos estado juiciosamente renovando nuestro entendimiento con los primeros 7 capítulos de esta carta, y hemos seguido después del 8 hasta el final de la carta, acopiando en nosotros el conocimiento que el Espíritu Santo ha dejado para los hijos de Dios. Por eso él dice, y sabemos. Es que, amigo y amiga, antes nosotros no sabíamos. Lo que ahora Pablo está diciendo es que, de acuerdo con el desarrollo de la idea que ha venido trayendo, ahora sí sabemos. Aún en el mismo versículo 26 de este capítulo, en la parte B, también habla de el no sabemos. Pero nos recuerda que el Espíritu que escudriña, él sí sabe. Entonces, en los versículos anteriores, ciertamente no sabíamos. ¿Por qué? Porque pedir como conviene, no sabemos. El Espíritu Santo sí sabe cómo pedir como conviene, porque él conoce la voluntad del Padre para cada uno de sus hijos. Pero ya en el versículo 28, Pablo nos lleva a un nivel en el cual podemos decir de manera más madura, y sabemos. Ahora sí sabemos, antes no sabíamos. Aquí sí sabemos gracias al Espíritu Santo. Entonces entendamos que ha estado refiriéndose el apóstol Pablo al tiempo presente, en el cual todavía los creyentes habitamos en este cuerpo mortal. Pero él quiere guiarnos hacia la eternidad futura, permítame decirlo así, porque la eternidad misma viene de Dios y nosotros estamos avanzando a esa nueva edad de Dios, a su eternidad en la cual Él siempre ha estado, y entonces Él quiere que como hijos e hijas sepamos cómo se vive en esa eternidad, y a pesar de estar en este cuerpo temporal y mortal, hacia allá es que avanzamos. Por eso cuando Él dice, y sabemos que a los que aman a Dios, nos está ubicando en su propósito eterno, no en nuestros limitados propósitos, no en nuestros humanos propósitos, no en nuestros temporales propósitos, en el propósito de Él que siempre ha sido el mismo. Hay algo hermoso y hasta poético en este mismo versículo, en esta parte cuando dice, a los que aman a Dios. Es que recuerde que acá está hablando del ágape, pero aquí está hablando de un ágape desarrollado, no un ágape incipiente,
en cuanto al conocimiento de la persona inmadura en Cristo Jesús. Está hablando de ese ágape de la madurez, aquel que se entrega con pleno entendimiento, porque yo puedo decir, amo a Dios, y la pregunta sería, sí, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde entiendes que lo amas y hasta dónde entiendes por qué debes amarlo? Y entonces yo puedo decir, no, es que como Él me agapó primero, Él me viene a enseñar el ágape de la Trinidad y me lo entrega y yo ahora como hijo y como hija de Él lo agapo. Sí, está bien, pero aún es limitado, porque es que ahora el agaparlo con pleno entendimiento es tener la suficiente capacidad de madurez no solo para asimilar lo que Pablo nos estaba explicando desde el versículo 1 y lo va a continuar, sino vivir conforme a esa comprensión. Porque tú y yo sabemos que podemos comprender algo, pero no vivir conforme a esa comprensión. Por eso cuando dice, y sabemos que a los que aman a Dios, está refiriéndose a que por la revelación que nos da el Espíritu Santo, este conocimiento que hemos adquirido gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo es un conocimiento, pero es de exclusiva propiedad de los que aman a Dios. Esto no es de cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque aquí el ágape es del ser humano nacido de nuevo con mente renovada, completamente consciente de la comprensión que ahora tiene, que se le entrega ese amor a Dios mismo. ¿Cómo se hace? En un espíritu de obediencia. El Señor Jesús mismo dijo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Entonces, estamos hablando de un ágape maduro, no un ágape inmaduro de niños. No, estamos hablando de ese amor que conscientemente ahora, como creyente ya salvo, entonces ahora lo puedo entregar con madurez porque he entendido su propósito. Entonces ahora miremos el versículo como debe ser. Leamos nuevamente el pedacito que llevamos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando se refiere a todas las cosas, se refiere a todo lo adverso. Se refiere a todo lo que pareciera levantarse en contra nuestra en esta vida. Lo interesante es que el ser humano no nacido de nuevo, o el nacido de nuevo sin mente renovada, cuando las circunstancias le golpean, cuando le son adversas las situaciones, tiende a ser una víctima y a creerse una víctima de esas circunstancias, y entonces se derrama en quejumbre, se derrama en queja, se derrama en lamentos. Sin embargo, a los que aman a Dios, porque saben, ahora entienden que todas las cosas les ayudan a bien, porque aún lo adverso y lo contradictorio y lo duro y lo difícil se toma como un beneficioso hecho que nos aproxima al propósito del plan de Dios hacia la eternidad. Entonces, digámoslo de otra forma, cosas que normalmente nos destruirían, ahora nos ayudan a bien porque sirven para lograr el plan de Dios. Es decir, cuando Dios nos recibe, cuando por la preciosa sangre del Señor Jesucristo somos adquiridos, cuando el Espíritu Santo nos permite nacer de nuevo y nos permite no solamente ver el reino, sino entrar en él y además permanecer en él, nos entendemos propiedad exclusiva de Dios. Por lo tanto, todas las cosas que nos ocurren, principalmente las adversas y las difíciles, se toman como algo beneficioso porque nos enrutan en el propósito de Dios, ya que no nos acaecerían si Dios no lo estuviera permitiendo. Entonces, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y aquí viene. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Claro, es que no es solo sufrir por sufrir. Todo el mundo sufre, aún los hijos de Dios. El asunto es, ¿qué hacemos con ese sufrimiento? ¿Un culto al despecho, a las canciones sombrías que deprimen el alma y a las cuales se dedica el mundo? No. Lo que nosotros estamos mirando acá es el propósito, no en sí el sufrimiento. Entonces, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces ya, de manera madura, puedo pensar con la mente renovada, hombre, esto me está pasando y me está sucediendo gracias a Dios. Me está pasando y me está sucediendo solo por Él. Me está pasando y me está sucediendo porque ahora entiendo que todas estas vicisitudes están incluidas en su llamado. Leamos nuevamente el versículo para que no nos quedemos limitados en lo que el Espíritu Santo nos quiere entregar. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, esto me está lanzando a una comprensión que me lleva más allá del abismo, porque cuando estamos frente a las dificultades solo vemos el abismo, la profundidad allá oscura en la cual parece que estamos cayendo, pero esto me lleva a levantar la mirada, otear en el horizonte de la eternidad y darme cuenta que me está ayudando para que el propósito de Dios sea completamente cumplido en mí. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, ¿y esto dónde se originó? Podría uno preguntar, ¿en qué momento la situación se tornó de esta manera? ¿Desde cuándo hay un propósito? ¿Desde cuándo hay un llamado? ¿Desde cuándo se ha establecido que todas estas circunstancias son para madurarme y no para destruirme? El apóstol entonces recuerda que nos viene enseñando que hay una temporalidad en la cual usted y yo estamos viviendo en este cuerpo débil aún. Pero hay una eternidad, permitámonos decirlo así, pasada, en la cual Dios ya habitaba, y hay una eternidad futura en la cual Dios ya está habitando. Entonces, esto es un plan. ¿Y ese plan dónde se forjó? ¿Quién lo realizó como plan para entregármelo? ¿Por qué se dio? Y ahí es donde viene Pablo a decirme, porque a los que antes conoció. Entonces hay unos aspectos pretemporales del propósito de Dios. ¿Cómo así, John? Sí, que no estaban dados o no fueron formados o no fueron ideados en esta temporalidad que usted y yo conocemos, que tú y yo conocemos. No, recordemos que desde la eternidad viene un lapso luego que se llama el tiempo y nuevamente ingresamos a la eternidad. Ahora, porque a los que antes conoció, resulta que Dios, antes de la fundación del mundo, de todo lo que usted y yo conocemos y percibimos temporalmente, Dios ya en su mente, en su cerebro, en su haber, había determinado crear un pueblo santo en la persona de Cristo Jesús. Entonces, ese es el propósito de Dios, un pueblo santo para Él, que no se originó, tenga bien en claro esto por favor, por el hecho de que el ser humano haya caído, no. Antes inclusive de la caída, Dios había determinado crear un pueblo santo para Él. Ahora, resulta que el ser humano cae. Usted y yo ya conocemos suficientemente la historia. Pero eso no dañó el plan de Dios ni lo alteró porque el plan de Dios siempre ha sido el mismo. El plan de Dios se sigue desarrollando y a pesar de la caída, Él decide llamarnos y justificarnos.
Él no nos creó para que cayéramos y después llamarnos y justificarnos. Por el contrario, Él nos creó para que se formara un pueblo santo en su Hijo Cristo Jesús, y ese es su propósito original. No se dio porque el ser humano cayó, no, ya existía. Sin embargo, el ser humano cae, pero entonces en el perfecto plan de Dios hay un llamarnos y un justificarnos, y eso se realiza y se consuma cuando seamos glorificados de este cuerpo mortal, plan que ya existía. Permítame, vuelvo a decirlo, el plan de Dios para crear un pueblo santo para Él, el propósito de Dios no se dio porque el ser humano cayó, se dio porque ese es el plan de Dios. El ser humano efectivamente cae, pero eso no varía el propósito de Dios, y aún en medio de esa caída, el propósito de Dios se sigue desarrollando y sigue siendo el mismo porque en Él no hay sombra de variación, y entonces nos llama y nos justifica para poder, ¿qué? Realizar ese propósito que siempre ha tenido en su corazón y en su mente de tener un pueblo santo para Él. Y en este caso, para nosotros se dará plenamente cuando recibamos el cuerpo nuevo en la resurrección o en la transformación en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, todo este proceso que ahora entendemos es gracias a Dios. No podemos olvidar eso. Voy a hacer otro paréntesis. Prepare cada neurona suya, por favor, es necesario. Resulta que el plan de Dios y su propósito, además, es que conociéramos de Cristo Jesús, así no hubiéramos caído. Repito, el plan de Dios, el Padre, es conocer de Cristo Jesús, su Hijo, así usted y yo no hubiésemos caído. Y el Espíritu Santo siempre hubiese asistido con su revelación al ser humano creado para que Cristo Jesús fuese formado en él en carácter y además fuésemos incorporados como herederos y coherederos en Cristo a la familia de Dios. Entonces, ese cuando dice, porque a los que antes conoció, es que Dios nos ha escogido a los hombres, a los seres humanos, como imagen de Él. Somos hechos a imagen y semejanza de Él. Dios nos ha amado en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo y nos ha escogido en Cristo Jesús, es decir, a los que creamos en Él. Entonces, ahora, dentro de ese gran marco podemos incluir nuestro pequeño corchete, la salvación que nos atañe. Ahora entiendo, y eso explica nuestra salvación. El Señor no viene a salvarnos porque caímos, el Señor viene es porque quiere cumplir el propósito del Padre de tener un pueblo santo escogido para Él en el carácter y en la persona misma de Cristo Jesús. Es decir, nosotros hubiésemos necesitado conocer de Cristo Jesús aún sin haber caído para que fuese formado el carácter del Hijo en cada uno de nosotros. El autor Barth dice, Él sabía de ellos, de los seres humanos, y al conocer y pensar en ellos, les dio su propósito antes de que el mundo fuese. Esto nos libera tremendamente de la absurda situación de pensar que todo se circunscribe a sacar al ser humano de su caída y de su pecado. No, señor, avanza y va mucho más allá. Entonces, el asunto acá me ilustra y además me hace crecer. ¿Te das cuenta, mi amigo y mi amiga, por qué te decía que nuestra comprensión de Romanos capítulo 8, versículo 28 como versículo era muy limitada porque la habíamos sacado del completo plan y propósito de Dios, el amplio, el grande? Bueno, esto es emocionante, pero debemos avanzar. Entonces, porque a los que antes conoció, como dice este versículo 29, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. No le tengamos miedo a esta palabra predestinación. Digamos simplemente que nuestro destino
era ser moldeados por Dios en Cristo Jesús. Y ese es su propósito. Y además, ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Por qué? Porque a la vez es el Hijo el que tiene la imagen de Dios, como ya usted lo puede ver renovando entendimiento en 2 de Corintios capítulo 4, por ejemplo, o en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Entonces, ese ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, es decir, en Cristo Jesús, debe ser así porque en Cristo Jesús se nos muestra quién es Dios. Es decir, si nosotros no tuviésemos a Cristo Jesús como tal, que es Dios, no conoceríamos al Padre como tal, que es Dios. Y todo esto se lo debemos al Espíritu Santo, que es Dios, que nos permite ver la imagen completa del propósito de Dios. Entonces, Cristo Jesús nos muestra al Padre. Y además le muestra al hombre cómo es que el hombre debe ser para Dios. Es algo maravilloso. Todo se concentra en Cristo Jesús, todo se centra en Él. Por eso dice la Escritura, y nosotros todos que con el rostro descubierto contemplamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en su imagen, cada vez con más gloria, como por la acción del Señor, que es el Espíritu. Tremendo. Y todo esto se complementa cuando nuestro cuerpo mortal, como lo venimos hablando en versículos anteriores, entonces sea redimido. Sí. Ahora, por el momento, nosotros somos como semejantes a Él en su muerte. Pero el anhelo del Padre es que seamos conforme a Él en su resurrección. Mientras estemos en este cuerpo temporal, todo seguirá siendo limitado a nuestra comprensión por mucho que entendamos. Pero cuando resucitemos, cuando recibamos el cuerpo conforme debe ser recibido para esa eternidad, entonces, ¿sabe qué? No vamos a preguntar casi que nada porque definitivamente lo podremos entender. En Cristo Jesús, completamente todo. Por eso, la esclavitud de entrar a la Biblia y al Evangelio buscando añadiduras nos dejaba miopes, completamente cegados en cuanto al propósito completo de Dios, porque nunca el propósito completo de Dios fue dejarnos varados en la temporalidad. Siempre fue, ha sido y será nuestro viaje hacia la eternidad con Él. Repito entonces el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, o sea el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, que Cristo Jesús sea el mayor de la familia redimida. Redimida esa familia por Dios y redimida esa familia para Dios. Recuerde pues, no se me olvide de esto. Jesús es Dios por naturaleza. Él no adquirió la naturaleza divina, sino que Él es divino por naturaleza. Jesús es el heredero por naturaleza de Dios. Entonces nosotros, gracias a ser hijos adoptivos, es que ahora podemos ser coherederos con Cristo. Créame que no me puedo cansar de repetir esto. No se debe que ahora somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, porque el Señor Jesús vino a redimirnos de nuestra caída. No, eso se dio y hubo que solucionarlo. El propósito de Dios fue siempre el mismo, que fuésemos herederos de Dios y coherederos con Cristo, así no hubiéramos caído. La caída forma parte de la temporalidad del hombre. El propósito forma parte de la eternidad de Dios y no pudo ser variado, ni pudo ser detenido, ni siquiera por el enemigo, ni siquiera por la caída del hombre, porque el propósito de Dios no lo detiene nadie.
Dice entonces el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Nuevamente, entremos a la temporalidad. Ya vimos el propósito eterno desde antes, lo pretemporal. Ya vimos el propósito eterno, el que va hacia el futuro, el que va después de la temporalidad. Pero entonces hablemos un poquito pues de la temporalidad. Los aspectos temporales de ese propósito eterno de Dios los podemos encontrar en que el versículo 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Entonces, el asunto de la caída genera algo que debe ser solucionado, es obvio, no lo estamos negando. Pero para ser salvos, solo podemos ser salvos en la persona de Cristo Jesús. Entonces, ese reencontrarnos nuevamente con el plan y el propósito perfecto de Dios se da en Cristo Jesús e inicialmente se da por la conversión. Es decir, nuestra relación inicial con Dios y con el propósito de Dios se da a través de la conversión en el plan salvífico que el Señor trae dentro de todo su plan de gracia que se le ha sido asignado por parte del Padre y ahora lo vemos claramente por el Espíritu Santo. Entonces, a esas personas que predestinó, es decir, que a los que en Cristo Jesús creyeran serían salvos y serían redimidos, a esos, una vez redimidos y salvos, los llama. Pablo lo refleja muy bien en Hechos capítulo 26, versículo 19, parte B, cuando después de narrarle su testimonio de conversión a un rey, le dice a ese rey que después de que ha sido entonces encontrado en la salvación, cuando él tiene ese hermoso encontrarse con Cristo Jesús en Hechos capítulo 9, Pablo pudo haber dicho, no, a mí no me interesa, pero sabes, él agrega tremendamente esta afirmación, no fui rebelde a la visión celestial. Entonces, a esos que se han convertido y no son rebeldes a ese llamado de conversión, porque hay una gran parte de la humanidad que sí lo ha sido, a esos que sí se han convertido y no han sido rebeldes al llamado celestial, Dios los llama. Una vez se han convertido, porque han obedecido la invitación que el Padre les hace a ser de Cristo Jesús. Solo tengo una palabra para eso, maravilloso. Y continúa diciendo, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Entonces, a esos que obedecieron el llamado al no ser rebeldes a la visión celestial de vengan, aproxímense a mí en la persona de Cristo Jesús, los justifica. Y entonces, hasta ahí, nuevamente nosotros somos ubicados en la temporalidad, en el presente. Pero el asunto de no avanzar en la renovación del entendimiento es que nos quedamos ahí, solo hablando de salvación, solo hablando de cómo dejar de pecar, solo hablando de que nos salvamos de ir al lago de fuego y azufre, qué tremendo, casi nos perdemos. Solo en programas que no hay que dejar de hacer, únicamente evangelísticos para que las personas vengan a Cristo. No, el evangelio es mucho más que eso. Recuerde, avanzamos hacia el propósito eterno de Dios que ha sido el mismo desde la eternidad pasada y será el mismo en nuestra eternidad futura, pero no podemos quedarnos varados aquí en la temporalidad por nuestra falta de comprensión y de renovación de entendimiento. Por eso cuando dice, y a los que llamó a esos también justificó, está invitándonos a no quedarnos ahí, sino avanzar en el propósito de Dios. Y a esos que justificó, dice el mismo versículo, a estos también glorificó. Entonces, recuerden que llegamos por la conversión, muy bien, a esos que se convierten y han aceptado la invitación que Dios hace, el Padre, en la persona de Cristo Jesús para avanzar en su propósito, porque Él nunca lo dejó caer, el propósito. A esos también llama. Y a esos que llama, para que no se queden ahí estancaditos, a esos entonces también los justifica. Y los justifica para que sean glorificados. Es decir, solo en Cristo Jesús podemos viajar hacia el futuro eterno de Dios.
Y cuando habla de glorificó, Él lo habla ya en un tiempo hecho, porque ya en todo en Cristo Jesús está hecho, pero a nosotros aún en la temporalidad sigue siendo un llamado hacia la resurrección futura, a la recepción de nuestro cuerpo definitivo. Por eso es que tenemos que perseverar aún en medio de los padecimientos que vimos versículos atrás. No nos podemos quedar varados en los padecimientos, como plañideras llorando por las vicisitudes. Tenemos que avanzar. ¿Y a qué? Al propósito eterno de Dios, un pueblo santo para Él. Por eso es que Pablo no ahorra en la explicación, se adentra en ella, no se detiene. Respiremos un poco, hagamos una pausa. Recordemos, ¿por qué es que estamos acá? Porque en Juan capítulo 14 el Señor Jesús dijo: les enviaré otro consolador, al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Él les hablará bien todo lo que deben saber acerca del Padre y de mí. ¿Y Él por qué lo puede hacer? ¿Porque investigó, hizo un curso para podernos conocer? No, Él lo puede hacer porque el Espíritu Santo es Dios. Y entonces Él no tiene que estudiar para darnos a conocer, sino que nos da a conocer porque Él es Dios también. Por ende, lo que nos entrega el capítulo 8 de Romanos nos da mucha luz acerca de lo urgente que es para ti y que es para mí intimar en nuestra relación profunda con la persona del Espíritu Santo, porque ya nos dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 2 que el Espíritu de Dios conoce aún lo profundo de Dios. Y además puede explicarnos qué es tener la mente de Cristo, como realmente el apóstol Pablo nos invita en la primera carta de Corintios, a tener la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque la mente natural, la mente caída, la mente carnal nos sirve para profundizar en las bondades de Dios dadas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que necesitamos entender que desde hace 2000 años, el Espíritu Santo de Dios, que es Dios, ha estado con su iglesia y con cada miembro de su iglesia, generación tras generación, explicándole el proceso de madurez narrado en las Sagradas Escrituras a cada uno de los creyentes que ha aceptado la invitación al propósito eterno de Dios que solo se puede lograr en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y una vez aceptada esa invitación, por eso es que el apóstol dice que a esos que han aceptado esa invitación, entonces el Señor, el Padre, los llama. ¿Y los llama a qué? A que no se queden ahí varaditos, hablando solamente de que una vez cayeron, de que una vez fueron salvos y que han dejado de pecar, porque ese no era el original plan de Dios. El original plan de Dios es tener un pueblo santo para Él en la persona de Cristo Jesús. John, entonces usted está negando que caímos. No, eso es innegable. Entonces usted está diciendo que hay algo más para avanzar. Sí, el propósito eterno de Dios. Entonces por eso es que a esos que aceptan el llamado de Dios en Cristo Jesús para participar en su propósito, a esos los llama. Y a esos que llama, los justifica. Y a esos que justifica, ya les glorificó en Cristo Jesús. Porque aún nosotros, varados en este cuerpo mortal, no hemos visto la plenitud de aquello que en Cristo Jesús nos ha sido dado. Tremendo. Yo creo que, principalmente yo, debo seguir renovando entendimiento. Me voy a dedicar un buen tiempito para escuchar nuevamente esto que acabamos de hablar en estos versículos que el Espíritu Santo nos ha compartido. Recordemos, el Espíritu Santo es Dios. Una de las cosas que se puede deducir cuando el Señor Jesús dice, les conviene que yo me vaya, es porque
el mismo Señor Jesús, el Cristo, siendo Dios, Él mismo se autolimitó en un cuerpo. Y aunque como Dios es omnisciente, en su cuerpo humano no era omnipresente. Pero cuando el Espíritu Santo llega, que es Espíritu, Él no solamente puede estar conmigo acá en este momento, en el momento de desarrollar este capítulo para renovar entendimiento, sino que también puede estar contigo allá donde lo estés escuchando. No solamente donde lo estés escuchando, sino en el tiempo que lo estés escuchando. Porque está al mismo tiempo en este tiempo, pero al mismo tiempo puede estar en otro tiempo. Permítame, me explico. Supóngase que esto que estamos hablando lo está escuchando usted ahora, 100, 200 años, 300 años después de este año 2020, en el cual está siendo generada esta charla o conferencia o prédica, como se llame. Pero el Espíritu Santo está allá porque si estás escuchando esto es porque el Señor Jesús aún no ha retornado. Por lo tanto, Él está en todas partes al mismo tiempo, sin importar el tiempo. Pero también puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Él no está limitado. Y por eso es que este periodo de la iglesia desde hace 2000 años ha estado en manos del Espíritu Santo para poder estar llevando al crecimiento en carácter y en propósito a todos aquellos que en Cristo Jesús hemos aceptado la invitación del Padre a su propósito eterno, y a esos que no hemos sido rebeldes, como el apóstol Pablo lo narró, al llamado celestial, entonces nos llama, y a esos que nos llama, nos justifica, y a esos que justifica, les glorifica. ¿Para qué? Para que entonces la eternidad para nosotros no sea un espejismo, sino la realidad en la cual Dios vive y a la cual nos ha invitado para ser su familia, a la cual el Señor Jesús, que es Dios, en esa eternidad vive y nos ha invitado a ser su cuerpo, a la cual el Espíritu Santo, que es Dios, en esa eternidad vive y nos ha invitado a ser su templo. Piedras vivas, dijo el apóstol Pedro. Casa de Dios, dijo el apóstol Pablo. Cuerpo de Dios, dice el Señor Jesús. Amado Espíritu Santo, te damos a ti toda la honra, toda la gloria y todo el honor por abrirnos el entendimiento. Gracias, porque aunque estamos en la temporalidad, no somos esclavos de ella, porque aunque estamos en este cuerpo débil, se nos ha sido prometido en Cristo Jesús un cuerpo glorioso, que aunque estamos en esta limitación del tiempo y del espacio, hacia la eternidad segura estamos viajando. Gracias, amado Padre, por tu propósito eterno. Amén, amén y amén.